Ya está. Empecé el video anterior con el teléfono al revés y tuve que girarlo. Bien, aquí estamos, 8 de la mañana con 1 minuto del miércoles 24 de junio. Vamos a ver quiénes son los primeros que se conectan. América, Nadia, Julio, buenos días a todos. Tony Jesús, qué alegría saludarles en esta bella mañana. César, buenos días. Rosario García, Sandra Alicia, Cecilia, buenos días a todos. Stephanie Trujillo, gracias Julio. Esther Melita. Pues buenos días a todos. Lorena Chuy, buenos días. Aquí estamos en esta bella mañana, nubladito, una madrugada lluviosa, una mañanita fresca, listos para echarle agua a tu cantimplora, para que sigas corriendo. Gracias a todos, gracias. Aldo, buenos días. Gris, buenos días. Bien. José Esqueda, saludos a todos a la distancia. Hoy no tuve oportunidad de preparar mi cafecito, ni mi té calientito, pero aquí estamos con el favor de Dios, compartiéndoles como cada mañana. Y bien, vámonos a aprovechar la mañanita porque se nos va rápido y hay varias cosas que hacer. Y quiero poner un granito de arena a tu vida espiritual. Estamos viendo Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, y hoy quiero mostrarte algo muy importante que debe ser una enseñanza a nuestro espíritu para poder avanzar hacia allá. Vamos a ver cómo Abraham pasa de la promesa al pacto con Dios. De que Dios le haga una promesa a que Dios entre en pacto con él. Una cosa es que tú camines en base a las promesas de Dios para tu vida, y otra cosa es que Dios entre en pacto contigo para cumplirlas. Las promesas, por ejemplo, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti. La promesa es condicional. Si dejas esto, si cumples con esto, yo haré esto contigo. Las promesas están condicionadas a que nosotros obedezcamos, a que nosotros actuemos. Esa es la promesa. Si haces esto, yo te daré esto. Por ejemplo, la palabra enseña en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, donde el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y en Deuteronomio, para que te vaya bien y tengas larga vida. Es una promesa condicionada a que si honras a tu padre y a tu madre, entonces te irá bien y tendrás larga vida. Esas son las promesas. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, el Señor dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esas son las promesas que el Señor nos da, condicionadas a que hagamos algo. Así le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti. Era solamente una promesa. Y estaba en Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14, caminando en base a una promesa. Pero en Génesis 15, ahora Dios va a entrar en pacto con Abraham. Una cosa es que nosotros entremos en pacto con Dios. Una cosa es que nosotros le digamos a Dios, yo entro en pacto contigo, pero otra cosa es que Dios te diga a ti, voy a entrar en pacto contigo. Y eso de que Dios entra en pacto contigo y conmigo es cuando nosotros hemos avanzado las enseñanzas. Por eso Génesis 15 comienza diciendo, después de estas cosas,
estas palabritas son importantes y las he recalcado. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Génesis 12, 13, 14. Las enseñanzas que hemos estado compartiendo, y por supuesto debe haber muchos principios más plasmados ahí en la palabra, pero es después de ese caminar, de ese recorrido, que Dios entra en pacto con Abraham, porque el versículo 6 de Génesis 15 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es un nivel de fe, es un nivel de creencia, es un nivel de convicción. Una cosa es decir que creo, pero no hago nada. Una cosa es decir que creo, pero ni siquiera leo la escritura, ni siquiera oro, ni siquiera sirvo al Señor. Una cosa es decir que creo, pero otra cosa es demostrar que creo. Otra cosa es realizar las cosas que Dios dice que tengo que hacer. Ahí estoy demostrando que verdaderamente creo. Contra viento y marea. Es como si tu matrimonio está en problemas, pero tú estás portándote como te debes portar, porque estás creyendo que Dios va a cambiar a tu cónyuge. Aunque veas un cuadro completamente diferente, aunque tus ojos físicos vean que está todo difícil y complicado, pero tú sigues haciendo lo que Dios te dijo que hicieras porque estás creyendo. Y no estás esperando que tu cónyuge cambie o se porte bien o te corresponda. Tú haces lo que tienes que hacer por cuanto estás creyendo. Entonces, si no actuamos, es porque no estamos creyendo. Si estamos creyendo que Dios va a cambiar a nuestro cónyuge para que nosotros cambiemos, entonces estamos caminando de manera equivocada. Creer es demostrado con acciones. Creer es demostrado con una actitud del corazón. Dios vio la actitud o el corazón de Abraham, y dice la escritura que le fue contado por justicia. Entonces, una cosa es la promesa, caminamos en base a una promesa, caminamos en base a las promesas de Dios, pero después de avanzar, Dios entra en pacto con nosotros. Dios entra en pacto con nuestra vida. Encontramos algunos ejemplos de pacto. Por ejemplo, el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Vemos que Dios le mostró a Noé que vendría un diluvio. Le mostró que vendría un diluvio para destruir toda la tierra. Pero le dijo, yo te voy a salvar a ti, pero debes construir un arca. O sea, la promesa es salvación. La promesa es que en medio de la destrucción que viene te voy a salvar. Pero debes construir un arca. Debes moverte. Entonces, Noé tuvo que moverse y construir esa arca, por cuanto creyó. El libro de Hebreos, capítulo 11, habla de que Dios le mostró en visión a Noé lo que vendría. Tuvo una visión de lo que vendría. Y entonces Noé creyó, dice la palabra, y por esa fe el mundo fue condenado. Dice así, escucha, dice que por esa fe el mundo fue condenado. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba preservar la humanidad. Dios necesitaba preservar a los seres humanos, pero necesitaba una familia, necesitaba un hombre que creyera en él para poder llevarlo a edificar un arca y librar a toda la humanidad. El mundo era un caos, el mundo estaba lleno de maldad, el mundo estaba terriblemente apartado de los caminos del Señor, pero Dios quería preservar la raza humana. Si no encontraba ningún justo que le obedeciera, que lo escuchara, entonces no podría enviar el diluvio. Pero por cuanto Noé tuvo esa revelación de la visión, esa visión del diluvio, y creyó y construyó el arca, al construir el arca, dice este pasaje, condenó al mundo. Porque entonces el diluvio pudo venir y una familia se pudo salvar para darle continuidad al plan de Dios. Ojo aquí, o sea que Dios desea salvar tu familia, pero necesita encontrar una persona que verdaderamente le crea en sus promesas y empiece a construir esa arca. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer en el Señor Jesucristo para que tu familia sea salva implica que tú por obediencia estás construyendo esa arca, tú por obediencia estás realizando acciones, tú por obediencia estás haciendo las cosas que te corresponden hacer a plenitud. Esas primeras cosas que vimos en Abraham, que es servicio, que es honra, que es
obediencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de que Noé construyó esta arca, fue salvo, es decir, junto con su familia. Estaba la promesa de salvación, pero él tenía que actuar y construir esta arca. Y al construir esta arca, después de que salieron, ofreció un sacrificio, levantó un altar, y Dios entró en pacto con Noé y con la humanidad. Y puso el arco iris como señal de pacto, en donde dijo que nunca jamás volvería a enviar un diluvio sobre la tierra. Y puso, te repito, ese arco iris como señal de pacto. Cada vez que veas el arco iris, recuerda que esa es una señal de pacto que Dios hizo con la humanidad. Dios hizo con Noé y con la humanidad ese pacto, y entonces nunca jamás el Señor volvió a enviar un diluvio. El Señor hizo otro pacto con un hombre llamado David, un hombre que se estableció como rey, un hombre conforme a la voluntad de Dios, un hombre que estableció el reino de Israel y trajo una perdón, en el tiempo de David se cumplió el plan del Señor de establecer el reino ahí en Israel. Y después de todo eso, David tuvo el interés de construir un templo, de edificar un templo. Y el profeta Natán lo escuchó y le dijo, haz lo que bien te pareciera. Pero en la noche el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, no, David no va a construir un templo, mejor dale otra palabra. Y entonces entró Dios en pacto con David y le dijo que de su descendencia, que no podría construir un templo, que no podría edificar un templo, se lo haría su hijo, pero que de su descendencia nunca faltaría rey, y que levantaría un rey que tendría un trono eterno. O sea, le estaba diciendo que de su descendencia vendría el Mesías, de su descendencia vendría Cristo, el Rey de Reyes. Esa fue una palabra, un pacto que Dios hizo con David, y que Dios se aseguraría de mantener esa lámpara encendida hasta que llegara ese rey. Eso fue un pacto que Dios hizo con David, y vemos que Dios lo cumplió. Aunque la nación se dividió entre los 11 tribus y la tribu de Judá se dividió, Dios mantuvo la lámpara encendida de David por el pacto que hizo con él. De manera que David murió y pasaron los años, y cuando de su descendencia algún rey se apartaba, la escritura dice que Dios, por amor a David su siervo, mantenía la lámpara encendida. Por amor a David su siervo. Ahí lo decía. Años, décadas después, el Señor mantenía ese pacto con David. Y la escritura nos enseña, por ejemplo, en el tiempo del rey Ocosías, que el rey Ocosías murió, y su mujer Atalía, una mujer llamada Atalía, una mujer perversa, una mujer jezabélica, que de hecho era hija de Jezabel y de Acab, una mujer manipuladora que estaba como reina. Al morir su esposo Ocosías, hijo del rey Josafat, dice la escritura que Atalía mandó matar a todos los hijos del rey. A todos los mandó matar para quedar ella como reina. Ahí estaba corriendo el riesgo la línea genealógica de David. Dios había hecho un pacto con David, pero aquí se levantó una mujer tremenda, terrible, perversa. Imagínate matar a todos los niños para ser ella la reina. Entonces, la escritura dice que Josaba, una hija del rey Ocosías, escondió a un bebé llamado Joás. Joás era de la línea de David. Lo escondió y lo tuvo 6 años escondido en la casa del Señor, y lo cuidaba el sacerdote Joiada. Ahí lo cuidaron, lo preservaron hasta que tuvo 7 años, y cuando tuvo 7 años, entonces Joiada, el sacerdote de ese entonces, llevó al templo, al tabernáculo, llevó a los jefes del ejército, a los jefes de la guardia, llevó a los príncipes, llevó a gente importante, los metió al templo, los hizo entrar en pacto con Dios, los hizo jurar delante de Dios, y entonces les reveló que ahí tenía el niño Joás, porque la vida del niño Joás corría peligro.
pero estaba siendo guardado porque Dios hizo pacto con un hombre llamado David. Mucho tiempo antes Dios había entrado en pacto con David y por eso Dios se aseguró de guardarle descendencia. Ese es el poder de un pacto, no es cualquier cosa. Ese es el poder de un pacto. Y entonces Dios preservó la descendencia y a los 7 años levantó a Joás. Y cuando lo estaban ungiendo en el templo y cuando lo estaban poniendo los elementos en el templo, llegó Atalía, porque escuchó que había trompetas y esta mujer perversa vino y entró al santuario y se dio cuenta que estaban coronando a Joás, el niño de 7 años, y se rasgó las vestiduras y dijo: traición, traición, como queriendo invocar a los leales al reino a que la apoyaran en ese asunto. Pero el sacerdote Joyara dijo: sáquenla, y a todos los que están con ella también mátenlos allá afuera. Y entonces sacaron a esta mujer perversa, la mataron allá afuera de hecho, y fue coronado Joás a los 7 años. O sea, mira cómo Dios preservó la descendencia de David por el pacto que Dios hizo con David. Ahora te repito, una cosa es que uno haga pactos con Dios, pero otra cosa es que Dios haga pacto contigo. Nosotros a veces hacemos pactos con Dios y nos olvidamos, lo descuidamos, porque no tenemos el entendimiento claro de lo que significa un pacto. Es bueno que nosotros entremos en pacto con Dios, es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, pero otra cosa es cuando Dios entra en pacto contigo. Otra cosa es cuando Dios se compromete contigo. Una cosa es que te prometa: si haces esto, te lo voy a dar. Aquí está el premio, pero depende de ti que sigas mis indicaciones. Aquí está el premio, pero depende de ti que camines en mi voluntad. Aquí está el premio, aquí está la promesa, pero depende de ti que creas, te salgas de Ur, te dispongas a servir, levantes tus altares, honres al Señor. Todo eso que hemos estado viendo, si tú lo dejas y llegas y avanzas, aquí está el premio. Pero si yo veo que tú avanzas, si yo veo que tú continúas, entonces yo voy a entrar en una relación de pacto contigo, que era lo que Dios estaba haciendo con Abraham, entrar a una relación de pacto. Por ejemplo, en Génesis 3, Dios promete la salvación de toda la humanidad. Dios promete que de la descendencia de la mujer se levantaría uno que le pisaría o que heriría a la serpiente en la cabeza. En Génesis 3, esa fue una promesa. Pero entonces entró Cristo, y el derramamiento de sangre era la señal de pacto de Dios con nosotros. Ojo aquí, porque en ese proceso de Génesis 13 está la promesa de la salvación. Pero pasó todo ese tiempo, desde Génesis 3 hasta el tiempo en que apareció Jesús. Y cuando apareció Jesús, en la última cena, vemos que cuando levanta la copa, dijo: esta copa es símbolo del nuevo pacto en mi sangre. Aquello que era una promesa se hizo posible por medio de Cristo. Y por medio de Cristo nosotros podemos entrar a este cumplimiento del pacto de Dios con la humanidad de darnos salvación. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros en ocasiones no entendemos este punto de que Dios entra en pacto con nosotros. Y tomamos el asunto de recibir a Jesús de una manera tan trivial, de una manera tan ligera, de una manera tan simple, que se nos hace fácil cuestionar o poner a Dios en segundo o tercer término, cuando en realidad Él quiere entrar en un pacto con nosotros. De manera que nosotros podemos estar caminando en este momento en la promesa de la salvación sin realmente ser salvos. Pudiéramos estar caminando en la promesa de que seremos salvos, pero sin en realidad ser salvos. Porque tal vez solamente tenemos el conocimiento, la información, la doctrina, pero mientras verdaderamente no creamos en Jesús, porque Romanos dice que con el corazón se cree. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eso es lo que dice. Si crees que Dios le levantó de los muertos, si crees que Dios tiene el poder sobre todo, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre toda situación, si crees y confiesas con tu boca, serás salvo. Pero habla de un asunto profundo,
de un asunto interno. Pudieras estar congregándote, pero aún no ser salvo. Pudieras haber hecho una declaración de fe, pero no ser salvo. Porque muchas veces podemos estar repitiendo una doctrina sin verdaderamente haber tenido una experiencia de salvación a través de Cristo Jesús. Eso es importantísimo de entender. Porque si no creemos, si en verdad no creemos en Jesús, estaremos divagando entre el mundo, no podremos hacer una diferencia entre el mundo y la vida de fe. Estaremos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ahora sí que como la chimoltrufia, ni de aquí ni de allá. Ah, no, esa es la India María, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. O la chimoltrufia que cuando no dice una cosa dice otra. Entonces hay que reprender ese espíritu de la chimoltrufia y ese espíritu de la India María y pedirle al Señor revelación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa, cree, tienes que creer. Pero Romanos dice que el creer tiene que ser profundo en el corazón. Y el creer te lleva a hacer cambios. Ojo aquí, los cambios o las acciones no nos salvan. No nos salvan. El querer esforzarme por cambiar no nos salva. El creer es lo que nos salva, creer en Jesús. Pero alguien que verdaderamente ha creído, realiza acciones o hace cambios o determina caminar diferente por cuanto ha creído. Y en la manera que va creyendo, entonces el Espíritu Santo viene y le revela lo que es un asunto de pacto, de salvación. Por eso hay creyentes que comienzan muy bien, pero luego se apartan, porque no llegaron al punto en donde Dios les revela ese pacto. Pero hay otros creyentes que aunque se quieran apartar, no se pueden apartar. Aunque se quieran alejar, no se pueden alejar, porque hay algo acá dentro que los hace volver y piensan en su mente renunciar y apartarse, pero de pronto el Espíritu Santo les da unas cachetadas santas y les dice: ¿qué traes, hombre? Sigue adelante, que ya no hay nada para atrás y todo es para adelante en el nombre del Señor. Entonces es importante que comprendamos este punto. Creer en Jesucristo, pero llegar al punto de que se nos revela ese pacto por medio de Cristo, ese pacto donde Dios entra en esa relación con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no es un asunto doctrinal, ya no es un asunto de información que está en nuestra mente, ya no es un asunto de figuras y sombras, de celebrar Semana Santa y levantarse a las 5 de la mañana el domingo de resurrección. No, es otro asunto más profundo. Es un asunto que se revela en el Espíritu, donde entramos en esa relación de pacto con Dios. Entonces una cosa son las promesas y otra cosa es cuando Dios entra en pacto contigo. Y vemos en este pasaje de Génesis 15, déjenme ver la hora porque luego se me va, 8:24. Entramos en este asunto de Génesis 15, donde Dios va a entrar en pacto. Por cuanto Abraham creyó, Dios va a entrar en pacto con Abraham y le dice: tráeme 3 becerras, tráeme 3 chivos, tráeme 3 carneros y tráeme los palominos y las aves, ¿no? Tráelas. Y entonces dice la escritura que Abraham partió por la mitad a esos animalitos, excepto las aves. A las aves no las partió, solamente las becerras, las cabras y los carneros, los partió por la mitad. Esta era la manera en que en el antiguo tiempo se hacían los pactos, con derramamiento de sangre. Partían los animalitos y a la mitad y pasaban en medio las personas para entrar en una relación de pacto. Ojo aquí, para entrar en una relación de pacto. Ahora Dios lo estaba conduciendo a esa relación de pacto. Un pacto que, como lo hacían los hombres, de poner esos animalitos y partirlos a la mitad y pararse en medio, es el que el Señor le dijo a Abraham: tráelos. Y él los partió y los puso de esa manera. Y ahí estaba Abraham, esperando la respuesta del Señor, esperando que el Señor hiciera. Él ya había traído esos animalitos y ahora estaba en espera. Y dice la palabra que entonces empezaron a venir aves de rapiña. Así dice la escritura, aves de rapiña. Y él empezó a ahuyentarlas. O sea, vinieron esas aves de rapiña, esas aves que se querían
comer los animalitos, los cadáveres de esos animalitos que Abraham iba a ofrecer en el altar, venían a robárselos, esas aves de rapiña, y él tenía que ahuyentarlas. Y esas aves de rapiña pueden representar esos espíritus que vienen a estorbarnos para entrar en esa relación de pacto con Dios. Esos espíritus que vienen a tratar de robarnos o de distraernos o de estorbarnos en esa relación de pacto que nosotros debemos tener con Dios. Y entonces, déjame decirte que las aves de rapiña, las aves de rapiña descienden sobre animales muertos, sobre cadáveres. Y en este sentido pudiera ilustrar a espíritus inmundos que vienen y nos recuerdan asuntos del pasado, que vienen y nos recuerdan asuntos muertos del pasado, que quieren traer culpa, que quieren traer condenación por asuntos muertos del pasado. Y esos asuntos muertos del pasado pueden levantarse como argumentos que nos detienen para poder entrar o para poder recibir esta relación de pacto con Dios, que nos jalan, que nos atraen. Pero aquí vemos que Abraham los ahuyentaba. Y es inevitable tener ataques espirituales, es inevitable que pensamientos vengan a nuestra mente. Eso es inevitable. Hay un dicho que dice que es inevitable que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que pongan nido en tu cabeza. De pronto es inevitable que Satanás venga y te hable de asuntos muertos, de asuntos del pasado, y que como aves de rapiña quieran sacar asuntos que ya están sepultados, pero tú tienes que echarlos fuera, tú tienes que ahuyentarlos, tú tienes que permanecer esperando en Dios. Porque este pasaje nos enseña que Abraham levantó este altar y puso esos animalitos, pero ahí estuvo a la espera, ahí estuvo a la espera. Y al estar en la espera, entonces es cuando ahuyentó a esas aves de rapiña. Pero luego dice la palabra, dice la escritura, y ahí va el del gas. Pero dice la palabra que después entró un sueño pesado sobre Abraham, y el temor de una gran oscuridad. Un sueño pesado y el temor de una gran oscuridad. Ojo, como aquí donde Dios ya lo está llevando a entrar en pacto, vienen aves de rapiña, viene un adormecimiento, viene un sueño pesado. Y cuando la escritura dice que era un sueño pesado, era porque realmente era algo que ya estaba llevando a Abraham a casi dormirse, a casi quedar dormido en ese momento en que el Señor está entrando en pacto con él. En ese momento entra un asunto de adormecimiento justo cuando están por entrar en pacto con Dios. Y de aquí podemos extraer algunas verdades, ¿no? El punto de quedar dormido justo cuando el Señor está por abrirte la puerta. El asunto de quedar dormido justo cuando el Señor te va a dar entrada, como la parábola de las 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes que la escritura muestra que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Esas 10 vírgenes, dice, porque el reino de los cielos, compara el reino de los cielos con una tradición cultural de los israelitas, donde la novia que esperaba al novio realizaba una acción de poner una lámpara encendida, como una tradición, ya que entraba el novio, ya la veía y venía con ella. Pero Jesús usó esta tradición cultural para enseñar una verdad del reino de los cielos, diciendo que el reino de los cielos es así, y compara a 10 vírgenes que están esperando al novio. Y si eran vírgenes, eran porque eran mujeres castas, eran mujeres guardadas para su marido, y eran mujeres que viendo la historia de Abraham ya habían pasado las primeras cosas. Verdaderamente se estaban guardando para el Señor, verdaderamente estaban creyendo en la promesa. Y estas 10 vírgenes, 5 tenían el suficiente aceite y 5 no tenían el aceite suficiente. Pero dice la escritura que como tardaba el novio en venir, tardaba el novio en llegar, algo así como lo que estamos viendo en Abraham, que Abraham levantó los altares, levantó los animalitos, pero no continuaba el proceso de pacto y casi que se estaba durmiendo. Así estaban estas 10 vírgenes, tardó el novio en venir y dice que empezaron a cabecear.
y empezaron a dormir. Y entonces la escritura dice que dijeron, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y esta palabra es para todas las que están esperando novio, ahí viene el novio. Ahí viene el novio, dijeron. Y entonces se levantaron y las prudentes tenían aceite suficiente y las lámparas estaban encendidas, pero las imprudentes, las que no se prepararon con el aceite suficiente, ya no tenían la lámpara encendida y le pidieron a sus compañeras, dennos poquito de su aceite para tener lámparas, para tener y encender nuestra lámpara. Y las que tenían aceite suficiente dijeron, vayan por el suyo, para que no nos falte ni a nosotros ni a ustedes. Y entonces mientras aquellas iban, porque se quedaron distraídas, mientras aquellas iban a conseguir aceite, la puerta se abrió y las que estaban listas entraron. O sea que son puertas o son momentos donde tú no te puedes distraer. Son puertas que se abren donde el Señor va a entrar en una relación de pacto contigo, donde no puedes estar distraído, donde no puedes estar en otro asunto, sino en lo que verdaderamente Dios quiere que estés realizando, porque la puerta se abre. Aquellas 5 vírgenes que se habían guardado, pero que se quedaron distraídas, que no prepararon suficiente aceite, entonces perdieron la oportunidad. Y aquí estaba Abraham casi durmiéndose. Primero ahuyentó las aves de rapiña, como estas moscas que me están aquí picando, estos moscos que me están picando, los ahuyentó, pero luego estaba durmiéndose, pero luego vino el temor de una grande oscuridad. Dice la palabra, el temor de una grande oscuridad. Y es algo espiritual que se empezó a levantar. Es algo grueso que se empezó a mover. Era un asunto que lo quería intimidar, un asunto que lo quería paralizar. Y ahí el Señor le habló, ten presente, le dijo, que tu descendencia quedará cautiva. Ten presente que tu descendencia quedará cautiva y estará 400 años en cautividad, pero después yo los liberaré y emitiré juicios contra esa nación que los oprimió, y saldrán con gran riqueza. Así le dijo el Señor. O sea, va a venir un periodo difícil, pero yo voy a cumplir mi palabra y saldrás con gran riqueza. Mira lo que dice este punto, es una relación de pacto. Y en esta relación de pacto le está diciendo, Faraón se va a levantar contra tu descendencia. Faraón te va a dar batalla. Faraón va a querer oprimir a tu descendencia, la va a oprimir, pero yo voy a cumplir mi palabra. Yo voy a cumplir mi pacto. Y esto nos debe revelar asuntos a primera instancia y a instancias lejanas. A primera instancia, Satanás se va a levantar contra ti para que no se cumpla mi pacto. Satanás se va a levantar contra ti para que tú no recibas lo que yo te estoy diciendo. Pero no tengas temor, yo voy a estar contigo y voy a cumplir mi pacto en ti. Le está diciendo, tienes que estar listo para todo lo que se levante, porque yo voy a entrar en pacto contigo, pero tú debes saber que esto va a implicar una lucha, va a implicar una batalla, pero yo te voy a dar la victoria, yo voy a estar contigo. Vas a ver cuadros difíciles, pero yo voy a estar contigo. Satanás va a querer desanimarte por diversas situaciones, pero yo voy a estar contigo. Satanás te va a poner cuadros donde te va a querer distraer, o situaciones que se van a levantar en tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas. De alguna forma, Satanás va a tratar de distraerte, pero recuerda, yo entré en pacto contigo y después de esto te voy a traer con gran riqueza. Después de esto vas a ver mi gloria, después de esto vas a ver el cumplimiento del plan que tengo contigo. Ese es el poder de un pacto. El que sepas que se levanta algo difícil, pero que Dios está contigo. Y como has creído las primeras cosas, las segundas, tú sabes, esto es parte del paquete. Estos son las letras chiquitas que están en el contrato, en el pacto, pero sé que Dios está conmigo. Sé que Dios no me va a dejar. Y esos 400 años de esclavitud en Israel, finalmente Dios se manifestó a esta generación por medio de Moisés, los sacó, los pasó por el desierto y los introdujo a Canaán, donde Dios cumplió su pacto. Entonces, nosotros debemos caminar de las promesas hacia el pacto. Debemos transicionar. Yo no sé dónde te encuentras ahorita,
Tal vez todavía estás en Ur de los Caldeos y no has querido entender. Recibe unas cachetadas santas en el nombre del Señor. O un coscorrón santo. Ya deja Ur de los Caldeos. No sé en qué etapa vas, pero Génesis 15 dice claramente, te lo repito, después de estas cosas. Génesis 12, 13, 14, el Señor llevó a Abraham a un punto donde Dios entró en pacto con él. Dios quiere entrar en pacto contigo. Dios quiere llevarte a una relación mayor. Dios quiere llevarte a una relación más profunda. Dios quiere llevarte a otro nivel de fe, pero depende de ti. Depende de ti. Todo en gran manera depende de ti. Él ya lo hizo. Ahora la palabra nos enseña que en ese pacto, después a lo lejos se veía un humo. Se veía humo y un fuego que se paseaba entre los animales. O sea que Dios respondió con fuego. Dios respondió con fuego. Aquí vemos dos elementos que debemos comprender, dos elementos importantes. El derramamiento de sangre. Los pactos que se hacían en el antiguo tiempo, los hacían entre hombres, lo hacían con derramamiento de sangre. Al sacrificando algún animalito, señal de pacto. Derramamiento de sangre. Por algunos se cortaban la mano y con sangre entraban en relación de pacto. Ahora algunos escupen, ¿verdad? Señal de pacto de cuates. Pero era con sangre, los pactos con sangre, sacrificio de algún animalito, de algún cordero, señal de pacto. Señal de pacto. Y entonces en el nuevo pacto, en Cristo está el derramamiento de sangre. Pero este es un punto que debe ser revelado a nuestra vida, porque cuando no es revelado, desarrollas una vida tibia, desarrollas una vida simple, desarrollas una vida sin compromiso, una vida sin responsabilidad, una vida light, una vida ligera, así, sin mayor compromiso. Tienes más compromiso con tus amigos del mundo que con Cristo. Y eso es una evidencia de que no se te ha revelado lo que significa el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pablo señala que somos ministros competentes de un nuevo pacto, por ejemplo. Pero si ni siquiera servimos, si no tenemos un servicio responsable, si no damos fruto, por ejemplo. Juan capítulo 15 dice que si estamos pegados a la vid, inevitablemente hay fruto. Entonces el fruto revela tu comunión con Cristo y el fruto revela la revelación que tienes del pacto que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Ahí está la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y en el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham, vemos la sangre en esos holocaustos que puede ser símbolo de la sangre de Cristo. Pero luego vemos el fuego, y Jesús habló del bautismo de fuego, del bautismo de fuego. Y ese es otro asunto superior, otro asunto que viene después del que hablé hace algunos días, el bautismo de fuego. Porque una cosa es el bautismo en agua, otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, otra cosa es el bautismo en el cuerpo de Cristo, pero otra cosa es el bautismo de fuego. Y Juan el Bautista dijo que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. El fuego de la purificación, el fuego de la prueba que saca de nosotros la fe, que quema la carne y deja el espíritu, que quema la carnalidad y deja la esencia de la fe. Juan el Bautista dijo: es necesario menguar yo para que crezca él. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jacobo y Juan querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, y trajeron a la mami, y la mami vino con Jesús y le dijo: te ruego una cosa, que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo: podráis beber de la misma copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que seré bautizado. Ahí en ese punto, ser bautizados con el bautismo que seré bautizado. Y luego ya les dijo: bueno, el sentarse a la derecha y a la izquierda, eso le corresponde a mi papá, a mi padre. Pero habla de la copa y del bautismo. Y ahí vemos la figura del fuego paseándose en el altar.
hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos el bautismo de fuego. Después de ese bautismo de fuego, los discípulos, los apóstoles desarrollaron un servicio imparable, de manera que llenaron del Evangelio de Cristo todo Jerusalén, todo Judea, y luego por medio de Pablo el Evangelio llegó a todas las naciones de la tierra, de manera que en 300 años, o en menos de 300 años, llenaron del Evangelio de Cristo todo el mundo de su época, tanto que hasta el mismo emperador César dobló sus rodillas reconociendo que Cristo es el Señor. Constantino, ¿verdad? El César, que en ese entonces era Constantino, reconoció a Cristo como su Señor. O sea, la iglesia desarrolló algo poderosísimo, y Dios quiere desarrollar algo poderosísimo en tu vida, y quiere entrar en una relación de pacto contigo para poderte llevar al cumplimiento de lo que te dijo. Pero si todavía andas zigzagueando en el mundo, si todavía llevas una vida tibia, si todavía no quieres profundizar, si te gusta la vida de iglesia, nice, tranquila, sin compromisos, hay muchísimos círculos sociales donde puedes ser parte de una generación simple, simplona. Pero si tú sabes que en esta vida hay más que luces, sonidos y escenarios bonitos, y sabes que hay un propósito poderoso de Dios para tu vida, entonces tienes que creer, caminar, avanzar y llegar a esa relación donde Dios entra en pacto contigo, donde el Señor te revela esa relación de pacto que quiere tener contigo. Hay mucho en juego, tu propósito, la razón de tu vida, la razón de tu existencia, la razón del por qué estás aquí, está en juego. El servicio fructífero honra a Dios. Hay una visión corporativa como iglesia, pero hay una visión particular de Dios para ti. Necesitas participar en la visión corporativa de Dios, porque tiene que ver con la salvación del mundo, porque tiene que ver con su plan eterno plasmado desde Génesis 3. En Génesis 3 Él prometió que se levantaría una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Hoy nosotros somos la continuidad de esa promesa en Génesis 3, pero solamente esa promesa se cumple con personas que entran en pacto con Dios. Entra en pacto con Dios y entonces Dios entrará en pacto contigo. Entra en pacto con el Señor y vas a ver cómo Él cumple su propósito en ti. Entra en esa relación de pacto, conviértete en un ministro competente del nuevo pacto, desarrolla una vida fructífera, toma la visión corporativa, la visión de iglesia, que dentro de todo eso tú honras a Dios, tú glorificas al Señor y entonces Él cumplirá su propósito en tu visión particular. En Juan capítulo 15 el Señor dice que nos ha puesto para llevar fruto, para eso nos escogió, para dar fruto, y ahí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice que en esto glorificamos a Dios dando mucho fruto. Pero entonces cuando damos mucho fruto, dice el Señor, pide lo que quieras y te será hecho. Pide lo que quieras. Es donde Él entra en un pacto contigo. Ya no es una promesa, es un pacto. Pide lo que quieras y te será hecho. Pero viene después de estar pegado a la vida, de dar fruto, de estar creyendo, y entonces viene la respuesta de lo alto. Padres míos, ya son las 8:45. Amén. Entonces, avancemos, da fruto al Señor, comprométete con Él, avanza, camina, y vas a ver cómo mientras avanzas, esto se te revela, esto llega a tu espíritu, y entonces caminas en esa dirección. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que encontramos en la escritura de hombres y mujeres que caminaron en fe, creyendo en ti. Y nosotros queremos salir de Ur, queremos hacer las primeras cosas que dice Génesis 15. Queremos realizar todas las primeras cosas para poder entrar a este punto donde tú entras en pacto con nosotros. Ayúdanos, Señor, a realizar estas primeras cosas que ya hemos visto,
Ayúdanos a derribar esos argumentos, ayúdanos a levantar nuestros altares, ayúdanos a tener una vida de servicio activo, ayúdanos a ser fructíferos, ayúdanos, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús podamos hacer estas primeras cosas, porque eso quitará las vendas espirituales que nos impiden entrar en una relación de pacto contigo. Ayúdanos, Señor, a llegar a este punto. Ayúdanos a reprender esas aves de rapiña. Esas aves de rapiña las ahuyentamos en el nombre de Jesús para poder entrar a esa relación de pacto contigo. Ayúdanos, Señor, a vencer todo adormecimiento, a vencer toda situación que nos quiera adormecer. Porque mientras duermen los hombres, dices en la parábola del trigo y la cizaña, el enemigo siembra cizaña. Mientras duermen los hombres, el enemigo hace de las suyas. Pero nosotros no queremos estar dormidos, queremos estar vigilantes, como aquel padre de familia de Mateo 24 que sabe que si el ladrón va a venir a hurtar, se mantiene despierto. De igual forma, nosotros queremos ser esos siervos vigilantes, esos hombres y mujeres con los ojos abiertos, expectantes, atentos a escuchar esa palabra, esa relación de pacto contigo. Ayúdanos, Señor, a vencer todo temor. Ayúdanos a no caminar por nuestros sentidos naturales. Si para caminar en una relación de pacto se va a levantar una tormenta, ayúdanos a no mirar la tormenta. Ayúdanos a no intimidarnos por la tormenta. Ayúdanos a no intimidarnos por lo que nuestros ojos ven. Si algo se está moviendo en el matrimonio o en la familia, es porque tú estás actuando. Y es porque estás echando fuera a esos espíritus que están robando nuestra vida plena. Que en el nombre de Jesús podamos vencer esa intimidación, podamos vencer toda situación, ser bautizados con el bautismo de fuego para que nuestra fe sea manifestada, nuestra fe sea revelada, pueda ser purificada, Señor, y poder avanzar a la siguiente estación. Que respondas con fuego, Señor, a nuestra vida, que respondas con fuego a nuestro espíritu, a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y al sartén le agregó alguien, ¿verdad? Es tiempo de almorzar, tiempo de desayunar, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Les agradezco el favor de su atención, les bendigo en el nombre de Jesús y gracias por compartir este tiempo juntos. Gracias porque estamos aquí conectados en la misma sintonía. Gracias porque también tienes hambre de Dios, hambre por su presencia. Gracias porque permanecemos unidos en el Espíritu, tal vez separados por la distancia y por las indicaciones que se nos han dado, pero unidos en un mismo Espíritu. Te bendigo en el nombre del Señor. Pasa un excelente día.